Tengo una enseñanza individual para el día de hoy. No pertenece a ninguna serie. Y ayer mientras meditaba, ¿verdad?, en el mensaje, el Señor puso en mi corazón traer este título que voy a compartir. Y en las iglesias de hoy, no sé si notan, no se está predicando acerca de la venida de Cristo. Está muriendo ese mensaje. Y hace mucho tiempo ese mensaje ha aparecido como algo que no estimula a muchos, porque los que no creen, los que no confían en Dios, dicen que la iglesia anuncia su venida y nunca viene, ¿verdad? Esa es la excusa. Pero ¿cuántos saben que el Señor, ¿verdad?, existe fuera de este tiempo? Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y muchas veces miramos esa promesa del Señor de su venida. Segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su venida como muchos tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, para que todo hombre se arrepienta y así darle la oportunidad de que podamos venir a su presencia. Para el día de hoy yo quiero compartir un título que se llama Cuando Dios cierra la puerta. El título de hoy se llama Cuando Dios cierra la puerta. Cuando yo pienso en estos temas y cosas como estas, de verdad que mi corazón tiembla, porque nosotros estamos en Dios hoy, tenemos conocimiento de Él, recibimos su palabra, es gracias 100% a Él. No hay manera de que un hombre pueda buscar a Dios, encontrar a Dios o agradar a Dios, si no es porque Dios primero nos capacita o nos alcanza. Y si Dios nos cierra la puerta, se imagina dónde quedamos, ¿verdad? Es como cuando le cierran la puerta a alguien con la llave afuera, sin forma de cómo abrir por dentro. Es más o menos una idea. Bueno, yo quiero que me acompañen a Mateo 25 y vamos a hablar de la parábola de las 10 vírgenes. Esa va a ser nuestra base del tema de hoy. Mateo 25, vamos a iniciar desde el verso 1. Esta es la parábola que vamos a leer, la parábola de las 10 vírgenes. Usted, me imagino que se familiariza muy bien con ella. A lo mejor conoce la historia de oído, pero hoy vamos a estudiar, a pedirle a Dios que nos dé sabiduría en esta enseñanza. Mateo 25, 1, vamos a leer hasta el verso 13. ¿Están conmigo allá? Ok, dice, entonces el reino de los cielos, dice, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Verso 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron a las bodas. ¿Y qué dice luego? Y se cerró la puerta. Ese es el título de hoy. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Cuando oímos esa palabra, Cristo viene pronto, ¿verdad? No sé si ven calcomanías, stickers en las paredes. En mi país, ¿verdad?, en República Dominicana, todavía es muy permitido los letreros en las calles y las vallas grandes, donde habla de, por ejemplo, no sé si han visto no sé si le llaman vallas en sus países, pero son letreros gigantescos que ponen en la autopista. Y, por ejemplo, cuando yo voy, a veces veo que dice Salmo 150, todo lo que respire alabe a Jehová. Y en las carreteras hay letreros por doquier, ¿verdad?, de Cristo viene, Cristo te ama, etc. Juan 14:6. Pero vivimos en un país que no
no es muy evidente eso. Aquí en Nueva York usted no ve tanto eso. Yo me sorprendí un día que iba por aquí, por el Cross Bronx, por esta autopista, y vi un banner que decía ahí Juan 14:6 con el verso escrito, y me sorprendí de verdad, porque nunca veo letreros así, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Pero cuando pensamos en la venida de Cristo, o en ese mensaje de que Cristo viene, ¿verdad?, muchos lo ven como que le están asustando, ¿verdad? Otros lo ven como, bueno, me gustaría saber cuándo viene para el día anterior prepararme, ¿verdad? Incluso Jesús utilizó una historia donde dice, ¿qué padre que al saber que un ladrón, ¿verdad?, va a minar su casa, no se prepara? Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿por qué Jesús no dio una fecha? ¿Verdad? ¿Por qué no dijo? Lógicamente, si el Señor nos dice, ¿verdad? Imagínese usted tiene 15 años con ese vigor de vivir la vida, de brincar, saltar, comprar y bailar. Y usted le dicen que Cristo viene cuando usted tenga 80 años. ¿Qué usted cree que haríamos? Vivir la vida loca y el día antes nos arrepentimos. ¿Sí o no? Entonces, sabiamente el Señor no nos dejó una fecha. Dice que ni los ángeles sabían o saben. Bueno, será un día muy catastrófico para muchos y muy alegre y muy bendecido para otros. La palabra habla de muchos y pocos. Muchos se van a perder, pocos se van a salvar. Y cuando vemos ese balance de que el Señor dice muchos se van a perder y pocos se salvarán, no es culpa de Dios que se pierdan muchos, porque desde el inicio de los tiempos se está predicando el Evangelio. Y tenemos la historia de Noé, que voy a utilizar algunos ejemplos allí. Pero la pregunta, ¿verdad?, insistente es, un Dios de amor y misericordia, ¿verdad?, al ver a una persona que a lo mejor no se preparó durante el tiempo que estuvo en esta tierra, Dios le va a decir en su cara, ¿no os conozco? Y lo va a enviar al infierno. El Dios de amor que conocemos de la Biblia, y la palabra dice que sí. Y allí parece ser como que Dios no tiene compasión, y es todo lo contrario. Vemos la gran manifestación de su amor en Cristo. Por eso vino Cristo. Por eso hay tanto énfasis en la palabra. Por eso predicamos el Evangelio. Y este mensaje es el mensaje que nos despierta de momento. Porque a veces nos entretenemos tanto en los planes terrenales y a veces utilizamos el plan de Dios y lo incluimos en nuestros planes y se nos olvida que estamos pasando por esta tierra. Se nos olvida que un día Cristo volverá. Se nos olvida de momento. ¿Cuántos, verdad, llegan momentos con que usted se olvida de que hay un plan eterno y se enfoca tanto en lo terrenal que echa a un lado esa promesa? Bueno, vamos a analizar esta parábola. Lo primero que notamos en esta parábola es que Jesús identifica aquí dos grupos o dos personas. Número uno, el Señor habla aquí de las vírgenes prudentes, Y número dos, las otras, que eran las otras 5, son las vírgenes insensatas, ¿verdad? Aquí notamos que no está hablando de 5 cristianas y 5 del mundo. No está hablando de 5 creyentes y 5 no creyentes, o 5 cristianos y 5 paganos. Los 10, o las 10 en este caso, eran personas que confiesan a Cristo como su Salvador. Son personas, está representando a las vírgenes, personas que vienen a la iglesia. Está representando a aquellos que aceptaron a Cristo como su Salvador un día. Pero hay una diferencia entre estos dos grupos, que 5 se quedan afuera y 5 entraron a las bodas. Ahora, hay miles de enseñanzas que dicen que no está hablando de la perdición eterna o miles de cosas, por muchas causas, pero aquí está hablando, hermanos, de las bodas, el día donde el Señor nos llevará a la celebración eterna. Y las 5 que se quedaron fuera, esas 5, aquí Jesús se está refiriendo a que se perdieron. Al final del capítulo 25, porque hay un orden allí, las parábolas de las vírgenes, las parábolas de los talentos, y abajo comienza a hablar del juicio de las naciones. Y es donde Jesús dice, contrastando esas parábolas, dice, a un lado estarán las cabras y en el otro lado estarán las ovejas. Y le dirá, apartaos de mí, nunca os conocí. Y le van a decir, Señor, ¿cómo que no? Dice, sí, cuando yo fui a pedirte agua no me diste. Comienza allí a ejemplificar la evidencia de la fe, que es nuestro servicio y amor al prójimo. Y allí, lógicamente, el capítulo entero se está refiriendo a los que se pierden y a los que se salvan. Incluso en los talentos está hablando de aquellos que el Señor le encargó su iglesia. Hay 3 grupos, 5 talentos, 2 talentos y 1 talento. Y hay uno que no lo enterró, no sirvió a Dios. Dice que porque le tenía temor lo enterró. Pero bueno,
El enfoque de hoy va a ser en las vírgenes. Bueno, ¿qué significa la palabra prudente? Nosotros como hispanos utilizamos la palabra prudente con el sentido de buena educación, ¿verdad? Buen trato, una persona que saluda mucho, ¿verdad? No sé si en su país es así, pero en mi país prudente, está hablando de una persona que se porta bien o se comporta delante de la gente, pero en el griego esta palabra tiene una implicación un poco más profunda y detallada. La palabra prudente significa inteligente, ¿verdad? Mi papá siempre dice que esa palabra es muy grande para decir cuando una persona referirse a otra como inteligente, porque la inteligencia implica muchas cosas. La palabra dice que el principio de la sabiduría, ¿qué es? ¿Y qué es inteligencia? Apartarnos del mal. Job 28:28 dice eso. El principio de la sabiduría es el temor a Dios y apartarse del mal es inteligencia. Entonces aquí vemos que Jesús habla de 5 prudentes, 5 insensatas. Prudente significa inteligente, sagaz, también sabio o sabia en este caso. Pero la palabra insensata significa necio. En mi país también esa palabra la utilizan cuando un niño se porta mal nada más. Pero la palabra necio implica muchas cosas. Significa también cabeciduro, en otras palabras, uno que no entiende. También ignorante, significa la palabra insensata. Jesús utilizó esas 2 palabras por primera vez en Mateo 7 cuando se refirió a los 2 cimientos. Dijo, llamaré prudente a aquel que edificó su casa sobre la roca, pero llamaré insensato al que edificó su casa, ¿sobre qué? Sobre la arena. Ahora, en este caso Jesús está separando estas 10 vírgenes de 5 en 5, diciendo que una es prudente y otra es insensata porque le faltó algo. ¿Qué le faltó? El aceite. Bueno, esto representa el cristiano diligente y el cristiano negligente, esos 2 grupos. ¿Por qué Jesús llamó 5 prudentes y 5 insensatas? La distinción fue el aceite. Dice que 5 estaban preparadas con su aceite en su vasija, pero 5 tenían la lámpara, pero no tenían el aceite. Yo siempre hago referencia, cuando hablamos de la Biblia, de que la Biblia es una parte de nuestra vida cristiana. El completivo lo hace el Espíritu Santo. Hay muchas iglesias predicando la Biblia, ¿verdad? Y necesariamente no es la palabra de Dios lo que están predicando. Sí, la Biblia lo es, pero al ellos transmitir el mensaje, si no es guiado por el Espíritu, si no es, vamos a decir, confiados en el Espíritu Santo, lamentablemente el mensaje se hace vano, porque es el Espíritu que le da vida a la palabra de Dios. Ahora, Jesús utiliza los 2 como uno. La palabra de Dios es la palabra que sale de la boca de Dios y la operación de la palabra es el Espíritu que ahora mora en nosotros. Entonces, hoy hay iglesias que racionalizan la palabra, la hacen muy intelectual y dejan a un lado el Espíritu. Y hay veces que el Espíritu habla y el pastor o el líder prefiere no escuchar esa voz porque rompe su esquema, rompe su orden, como ellos encajonan a Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado porque aquí la vasija representa al cristiano y el aceite representa, o la lámpara representa al cristiano, que es la vasija, y el aceite representa el Espíritu Santo. Vamos a ver antes algunos puntos de esta parábola. Punto número 1, esta parábola se trata de una celebración de las bodas, ¿verdad? Jesús está hablando que la razón por qué tenían que tener sus lámparas llenas de aceite era porque había unas bodas. Ahora, todos saben que esto es representativo, es una parábola aludiendo al fin de los tiempos. Las bodas representan el reino eterno de Dios, hacia donde vamos los cristianos. Representa el reino de Dios. También representa la celebración de los redimidos. Llegará un momento, dice, cuando leemos Mateo 5, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Apocalipsis dice que el Señor secará las lágrimas de aquellos que lloran. Lógicamente vivimos en un mundo caído donde el dolor, el sufrimiento, incluso el placer, que es una parte que puede servir de tentación para caer, también es una batalla, los placeres de este mundo. También las bodas aluden a la unión de la iglesia y Cristo. Es como cuando se une una novia y un novio y se casan. La iglesia es la novia de Jesucristo. Otro punto que vemos en esta historia es la llegada inesperada del esposo, ¿verdad? Esto habla de la venida de Cristo, ¿verdad? El secreto del día que el Señor vendrá.
Otro punto que vemos es que llega a medianoche, ¿verdad? Y aunque el texto simbólicamente dice que es a medianoche, no quiere decir que cuando Jesús venga viene a las 12, ¿ok? Porque si alguien está leyendo esta Biblia en China, las 12 en China, aquí es otra hora. Entonces no está hablando de una hora en el sentido literal, ¿verdad? Está hablando de metafóricamente aquí, pero vamos a ver a qué se refiere en medianoche. Aquí vemos que su llegada es en una hora oscura que representa el colmo del pecado en el mundo. Y vemos que la Biblia siempre nos dice que Jesús vendrá en aquellos días cuando todo el mundo esté, ¿verdad?, despistado y quitado de bulla. Bueno, aquí vemos la necesidad de orar y de velar, porque no sabemos cuándo viene. Las lámparas representan al creyente, un instrumento ya hecho por Dios, creado, dice Efesios 2:10, fuimos creados para buenas obras. Entonces, una lámpara es creada ¿para qué? Para iluminar, para alumbrar, ¿verdad? Entonces, el único trabajo de la lámpara, ¿verdad? Usted si quiere puede beber agua en ella, pero no es diseñada para eso. Las lámparas son diseñadas para alumbrar. Y el aceite representa el Espíritu Santo en la vida del creyente. Yo quiero que me acompañen a Éxodo, capítulo 27. Vamos a ver algunos ejemplos históricos acerca de esto. Vamos a ver un poco del contexto en el Antiguo Testamento. Éxodo 27. Voy a utilizar algunos ejemplos del aceite para ver a qué se refiere aquí Jesús con el aceite. ¿Por qué es tan importante este aceite? Éxodo 27, verso 20. Este texto que voy a leer, siempre que leemos el Antiguo Testamento, tiene siempre una implicación literal y simbólica. En otras palabras, cuando el Señor le dio la orden a Moisés para hacer todo en el tabernáculo, Él literalmente lo mandó a hacer. Pero todo eso tenía una figura que representaba lo que iba a ser en Jesús cuando el Señor llegara, o el Mesías. 27:20 de Éxodo, ¿están allí? Dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan, ¿qué dice? Aceite, ¿verdad? Es en la primera parte de la Biblia que aparece la palabra aceite. Luego dice, puro, ¿de qué? De olivas machacadas. Luego dice, para, y siempre le explico que la palabra para es el propósito, para el alumbrado. Luego dice, para hacer arder, y esta palabra es clave, continuamente. Para hacer arder continuamente las lámparas. Ahora, podemos ver este texto e interpretarlo de manera histórica, de manera cultural, espiritual, tiene mucha interpretación. Yo le quiero dar la espiritual hoy. Si ustedes notan, aquí está hablando del aceite que se le echaba a los candelabros para que estuvieran encendidos siempre, ¿verdad? Y todo eso tiene una representación de que nosotros como cristianos debemos estar siempre iluminando al mundo. Jesús dijo en Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo, exactamente. Ahora bien, si notan, este aceite, ¿de dónde proviene? Dice el texto. De olivas machacadas. Ahora bien, le voy a leer este texto, no se mueva de allí, Isaías 53:5. Vamos a ver esa oliva, porque Getsemaní significa presionar aceitunas, como decimos nosotros, olivos. ¿Verdad? Eso significa Getsemaní, donde Jesús fue prácticamente espremido, porque allí dice que sudó sangre en la oración. Ahora, fíjense esta conexión de Isaías 53:5. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Y luego dice, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos sanados. Aquí notamos, porque el aceite, aparte de que sirve para alumbrar, también se utiliza ¿para qué? ¿Quién se acuerda? Exactamente, para ungir, y otra parte también, para sanar. Dice la palabra, alguno está enfermo, los líderes con aceite únjanlo y oren por él y será sanado, ¿verdad? Conforme a su fe. Pero aquí vemos que Jesús representa ese olivo machacado, como dice el texto de Éxodo, y al machacarlo, de allí sale el aceite, ¿verdad? Que hoy en día entendemos que Jesús fue molido por nosotros y de allí salió el Espíritu Santo, el cual mora en nosotros. Ahora, hay en Medio Oriente, no sé si usted sabe que los árboles de olivo, un árbol de olivo de 400 a 500 años es un árbol joven. Imagínese. Hoy cuando usted ve aceite de oliva, ¿verdad?, en los supermercados, la mayoría son, vamos a decir, ¿cómo se dice?, falsificados, no son puros.
Pero un árbol de oliva, ¿verdad? O de olivo, maduro, es de 800 a 1000 años. Imagínense. 1000 años un árbol maduro de olivo. Ahora, de la manera que procesaban el olivo, para poder sacar la primera parte pura y limpia, el primer proceso era machacarlo con los pies. Ese era el primer proceso. Si no, no podían extraer del primero y del más puro. Luego, el mismo olivo lo ponían en el molino. ¿Sí saben lo que es el molino de piedra, que era bien redondo, y machacaba el restante para seguir exprimiendo allí un poco más? Habían 3 procesos y había otro que era como en forma de prensa y ya terminaban de exprimir ese olivo. Pero quiero enfatizar en el primero. El primero, que es machacándolo con los pies, así como el vino, más o menos, vemos que fue por hombres que Jesús fue molido. Los hombres fueron quienes nosotros, podemos decir, crucificamos a Jesús. Y tiene una representación en Isaías 53 acerca de que de Jesús, ese es donde ahora recibimos el Espíritu Santo. Bueno, noten que el texto 27:20 dice, traigan aceite, primero dice puro de olivas, específicamente dice el Señor, y machacadas. No dice molido en el molino, no dice, ¿verdad?, en la prensa, dice machacada, que significa con los pies. Y luego dice, para el alumbrado. Aquí notamos que el aceite es lo que hace que la lámpara mantenga su fuego encendido. Y luego vemos, para hacer arder continuamente. Es muy importante esto. Ahora, continuamente la podemos conectar a la palabra permanecer, porque habla de una perseverancia, habla de una lámpara que siempre está encendida. Ahora, hay veces, cuando yo leía esto me trajo mucho temor, les soy sincero, porque a veces como cristianos como que nos acomodamos. Y al creer que somos cristianos pensamos que ya estamos pagos, ¿verdad? Como dicen en mi país, dice, ya tú estás pago, ya no tienes que hacer nada. Y no, mis hermanos, debemos de continuamente buscar estar llenos cada día del Espíritu Santo, que es el aceite que permite que nuestra lámpara esté encendida. La mayoría de las cosas, cuando usted habla de pecado en su vida, la razón por qué pecamos es por causa de no buscar ese aceite. Es por causa de no estar lleno de ese aceite. Lo vamos a explicar más adelante lo que significa. Éxodo 35:14, fíjense lo que dice. Usted está en Éxodo, ¿verdad? 35:14. Aquí vemos otro ejemplo acerca del aceite. 35:14 dice, el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas, y luego dice otra vez, y el aceite para el alumbrado. La razón por qué utilizo estos ejemplos es para que veamos que para nosotros iluminar al mundo, como Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, sin el Espíritu Santo es imposible. En otras palabras, no podemos vivir la vida cristiana de manera genuina sin el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasa si usted tiene una lámpara y no tiene aceite? Lógicamente no vale nada, no alumbra, no hace su trabajo, su labor. Cualquiera puede ser lámpara, pero no toda lámpara está encendida. Eso es lo que hace la distinción del cristiano, el aceite dentro de la lámpara. Porque si usted toma una lámpara, acuérdense que esas lámparas eran hechas de barro. Tenían forma, no sé si han visto cuando alguien bebe agua de una hoja media grandecita, como la puntita como que se la dobla y por ahí bebe agua. Las lámparas hebreas, esas de barro, tenían esa forma como de un platito con un piquito más o menos. Entonces yo le agregué esto en mi mente, no estoy diciendo que es bíblico, pero cuando yo estudiaba la lámpara, yo veía que era una lámpara de barro, el aceite, y también pensé en la mecha. Increíblemente la mecha es lo que se consume cuando se está quemando para que la luz se mantenga. Ahora, no es cierto, y no estoy diciendo que eso es 100% como yo digo, pero yo lo veo así. No es cierto que nosotros debemos de ser consumidos, ¿verdad? Para que el mundo, vea nuestra luz. Debemos de pasar por las aflicciones, debemos de ser probados por la fe, o probada la fe, para que ese fuego se mantenga iluminado. Y yo me vi como esa mecha representa el negarnos, el sufrir por causa del Evangelio. Eso lo vi así, no sé si se puede agregar, pero bueno, usted me condena al final. Pero yo lo vi así, cuando miraba la lámpara, digo, bueno, ya el Señor nos hizo vasijas, ya somos cristianos, pero ahora falta el aceite y también la mecha, ¿verdad? Ahora, ¿quién es el que enciende esa lámpara? ¿Quién es? Nosotros.
Ya el aceite es el Espíritu Santo, pero yo puedo utilizar segunda de Pedro que dice, ya el Señor nos dio todo lo que pertenece a la vida y a la naturaleza divina. Ahora nosotros debemos encender eso. Ahora nosotros ya al buscar el aceite nosotros prendemos el fuego. Bueno, incluso, no me deja mentir, 1 Tesalonicenses 5 creo que 19, dice, no apaguéis ¿a quién? Al Espíritu, en forma de una lámpara, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo en 1 Samuel capítulo 3. Primera de Samuel 3, verso 1. Dice el verso 1, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Ministrar significa servir. Dice, y fíjense lo que dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿No es similar a lo que estamos viviendo hoy? Que la palabra sana, pura de Dios está escaseando, ¿verdad? Fíjense lo que dice luego, no había visión con frecuencia. Ahora, visión aquí tiene una representación de la guianza de Dios para hacer su voluntad. Lógicamente, visión está hablando de mirar hacia adelante de manera profética, de saber la visión de Dios para saber qué vamos a hacer como iglesia o como cristianos, o qué va a suceder para saber cómo responder a la obediencia a Dios. Dice que no había visión. ¿Se imagina la iglesia de Dios sin la visión de Dios en ella? Como que nos pregunten a nosotros o a mí como pastor, ¿cuál es la visión de la iglesia? ¿Hacia dónde se dirige? Yo le diga, bueno, no sé, de verdad, el Señor no me ha mostrado nada todavía. Y lógicamente la visión general de toda iglesia es que vamos a ser levantados en el rapto. Y mi trabajo aquí es preparar la novia. Y yo también estoy siendo preparado a la vez. ¿Sí lo entienden? Entonces la visión inicial, fundamental, central de la iglesia habla de la santidad de la iglesia. Habla de mantener las vestiduras blancas para cuando venga el esposo nos encuentre preparados. En este caso estamos hablando del aceite. Fíjense lo que dice el verso 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado, esto tiene un simbolismo poderoso. Cada palabra que leemos en esos 3 versos, que un día estando Elí acostado en su aposento, este Elí era sacerdote, tenía una reputación de dormilón. ¿Sabe cómo murió Elí? Se fue de cabeza en una silla para atrás por estar durmiendo. Era negligente, era un padre negligente y un sacerdote negligente. Y aquí alude a Elí como sacerdote dormilón. Y fíjense lo que dice. Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Ahora, ¿por qué el texto está enfatizando tanto en solamente una persona ir a dormir y cerrar los ojos? Porque tiene una representación de que el sacerdote no se debe dormir, de que el sacerdote debe siempre estar continuamente buscando la presencia de Dios. Y fíjense lo que dice el verso más adelante. Cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, verso 3, Samuel estaba durmiendo en el templo. Ahora, aquí tiene otro sentido el dormir. Ahora, fíjense dónde estaba el profeta durmiendo. Durmiendo en el templo ¿de quién? De Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Ahora, yo no sé si a usted le brinca esa palabra que dice allí. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Ahora, hubiese sido más fácil para el autor de este texto de Samuel decir antes de que el sacerdote o el levita apagara el candelabro, hubiese sido normal eso, ¿verdad? Pero aquí dice, antes que la lámpara de Dios, no el candelabro como objeto, sino la iluminación, la visión, la guianza del Espíritu, dice, se apagaba. Jehová llamó a Samuel. Ahora, fíjense lo que está sucediendo, se está apagando la luz de Dios al mundo. Y el Señor encuentra gracia en el profeta Samuel. ¿Se acuerdan de Noé? Dice que el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre. En otras palabras, le dolió ver su creación en pecado. Dice, pero encontró gracia en Noé. Ahora, piensen en esto. Eso es maravilloso. Dice el texto que antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor habló. ¿Se acuerdan de un texto que dice que la caña que está quebrada no se romperá? Y luego dice, y el humo que está continuo no se apagará.
Eso habla de una esperanza de parte de Dios en nosotros, que aunque veamos la hora más oscura, Dios siempre estará allí respondiendo. Aquí vemos que, no sé si han visto cuando una velita está ya en el hilo, en la mechita ya se le acabó la cera y está a punto de apagarse. En ese momento vemos esa imagen, Dios entra en acción. Y dice, Jehová le habla a Samuel. Ahora, solamente utilicé ese ejemplo para que vean cómo se relaciona la luz, el candelabro del tabernáculo, con los ojos de Dios en la iglesia. En Apocalipsis vemos que el Señor le dice a la iglesia de Efesios, le dice, ustedes han dejado su primer amor, han dejado de buscarme a mí, están sirviendo en la iglesia, están predicando el evangelio muy bien. Eso es lo peligroso, que aparentemente la iglesia se ve muy bien y en orden, pero allí dice que la iglesia ha dejado de buscar la presencia de Dios, ha dejado de amar a Dios sobre todo y de servir a Dios con el motivo de glorificarle a Él. Y el Señor le dice, si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré el candelero. Ahora, una iglesia sin el candelero, lógicamente el Nuevo Testamento es algo representativo del Espíritu Santo. ¿Se imagina? Vamos a poner un ejemplo. Yo estoy predicando aquí por 1 hora, pero como siempre digo, yo no tengo el poder de cambiarlos a ustedes. Por más bonita que diga la palabra, por más maravillosa que se sienta, yo no tengo ese poder. Yo solamente soy un heraldo, un vocero de parte de Dios. Y el Espíritu es quien en cada uno de ustedes y en mí cambia el corazón, cambia la intención, transforma al creyente. ¿Sí lo creen? La iglesia no se puede mover sin el Espíritu Santo, es peligrosísimo y cada día debemos hacernos esa pregunta, ¿verdad? Señor, examinarnos, Señor, háblame, Señor, ¿cómo estoy? Examinar el corazón, como dice Pablo. Vamos a brincar a Juan para ver otro ejemplo, Juan 12. Hoy en día muchos dicen que no se puede apagar el Espíritu en el sentido de cuando comienzan a brincar y a hacer bulla y a revolotearse en el suelo y alguien dice, no, eso no es de Dios, y te dice, no, no apagues el Espíritu. Y eso es una mentira. Eso no significa prender el Espíritu o apagarlo. Al contrario, el Espíritu allí ni está operando. ¿Verdad? Bueno, Juan 12, verso 35, es un texto que a mí me gusta porque tiene una explicación muy buena. Solamente ese verso es suficiente para entender lo del aceite. Juan 12, 35, ¿están ahí? Dice, entonces Jesús les dijo. Aquí Jesús se está refiriendo, ¿verdad?, a Él como luz, lo van a notar. Dice, aún por un poco está la luz entre vosotros. Ahora, ¿quién era la luz aquí? La luz aquí, Jesús, ¿verdad? Dice, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Le voy a decir algo, y eso es peligroso también. Usted puede tener un conocimiento profundísimo de la Biblia, conocer la Biblia completa, saberse cómo se interpreta, qué es la hermenéutica, todo. Y si todo lo que usted hace o yo no es guiado por el Espíritu Santo, no sabemos a dónde vamos. Eso es lo peligroso. Yo no estoy hablando ni aún de los falsos que tuercen la Biblia. Puede ser uno que a lo mejor la interprete bien, pero no se está dejando guiar del Espíritu Santo. Por eso es que van a oír mensajes como, ya Dios no habla. Ya Dios no le habla al creyente, sino que todo está escrito. Yo creo en la Escritura y creo que es la inspiración de Dios, pero también creo que Dios habla. Si Dios no me habla a mí, yo no sé a dónde ir, yo no sé qué hacer. Incluso cuando Dios me llamó al pastorado, yo no vi mi nombre en la Biblia. ¿Sí lo entienden? O sea, uno no encuentra Fleming Tejada en 1 de Juan 9:21 dice que Fleming Tejada va a ser pastor. ¿Cómo sabemos que Dios nos llamó si Dios no nos habla? Entonces hay que tener cuidado porque van a oír muchas cosas raras. Incluso cuando leímos a 1 de Samuel, habla de que la palabra de Dios escaseaba. Y no estaba hablando de rollo, porque el rollo era un objeto, ya lo tenían, sino de la palabra, el rema de Dios, porque incluso dice visión. Y para poder tener visión necesitamos el Espíritu que nos dirige en cada paso. Usted puede saber bíblicamente cómo caminar, pero a dónde ir, solamente el Espíritu le dice. Fíjense lo que dice el 36. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. ¿A qué vino Cristo? ¿Cuántos se acuerdan es increíble esto, cuando Jacob tuvo el sueño y vio la escalera, ¿verdad?, que estaba sustentada en el suelo y su extremo iba al cielo? ¿Cuántos han leído esa historia? La escalera de Jacob. Ahora, ese lugar donde estaba Jacob se llamaba la ciudad, se llamaba Luz. Luego,
que sucedió lo de la escalera, le pusieron Betel. Le dijeron, eso se llama Betel porque es casa de Dios y, ¿quién se acuerda? Y puerta del cielo, exactamente. Pero esa ciudad donde estaba, usted pone luz en el diccionario y le va a salir la ciudad donde Jacob estaba, la escalera. Bueno, esa escalera representa a Jesús, ese camino al Padre. Ahora, siempre les explico de que no fuimos salvados y puestos en el cielo, fuimos salvos para ir al cielo. No sé si me di a entender. Usted no fue salvado por Jesús y usted está allá automáticamente ya pago. No, usted fue salvado para que usted y yo caminemos en el camino estrecho y llegar al cielo, por medio del Espíritu y su palabra. Pero mi pregunta es, ¿cómo sabemos por dónde es si no tenemos la luz del Espíritu? Porque cuando caminamos aquí, Primera de Corintios dice, no andamos por vista, andamos por fe. Y la fe implica la obediencia a la guianza del Espíritu por su palabra, lógicamente. Entonces, cuando usted toma una decisión de mudarse a un país, ¿cómo usted sabe si Dios quiere o no? El Espíritu Santo. Cuando usted compra algo, cuando usted se va a casar con alguien, cuando usted va a tomar una decisión muy importante, ¿cómo usted sabe que Dios dijo que sí o que no? No lo dice la Biblia, ¿verdad que no? Lo dice el Espíritu Santo, pero la Biblia es la que nos ayuda a entender si fue el Espíritu de Dios que habló o no. Es el manual que nos dice, yo sé que fue de Dios porque la Biblia dice esto, dice esto, dice esto. Cuando por ejemplo nos dicen, un ejemplo, Dios puso en mi corazón comprar un carro, ¿verdad? Y puso en mi corazón que tú me des el dinero. ¿Eso es bíblico? No, mis hermanos, eso no es bíblico. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios no habló? Porque no lo dice la Biblia así. Por ejemplo, se imaginan, Pedro dice en una predicación, a todos vendan sus casas y tráiganme el dinero para la obra del Evangelio. ¿Eso es bíblico? No, incluso Pedro le dijo a Ananías y a Zafira, ¿por qué le has mentido a quién? Al Espíritu Santo. Es el Espíritu que nos habla y nos dice sí o no. Por eso notan, aquí no pedimos dinero. El Espíritu le habla y si usted no ofrenda, usted tiene problema con Dios, no conmigo. Créanme, es así. ¿Están conmigo? ¿Por qué me miran mal? Primera Tesalonicenses 5. Ay, hermanos, el mensaje es para todos, incluyéndome a mí. Primera Tesalonicenses 5:4. Fíjense lo que dice. Esta es la señal que nos ayuda a saber, hermanos, si vamos bien, como iglesia, como cristianos individuales, el Espíritu Santo. Y cada día debemos de buscar su presencia en oración, velando en todo tiempo, llenándonos de su palabra, examinando nuestro corazón. Esa es la manera como sabemos si estamos llenos de aceite. Acuérdense de algo, hay dos formas de, vamos a decir, de amar, o vamos a decir de perdonar. Es una forma más fácil de verlo. Hay veces que te ofenden, ¿verdad? Y tú dices, ay Señor, me dolió mucho lo que me hizo, ¿verdad? Es difícil. Pero la palabra dice hay que perdonar. Cuando nosotros perdonamos por la palabra, en primera instancia no lo hacemos guiados por el Espíritu. En otras palabras, retomo esa parte, sí guiados, pero a lo que me refiero es, no lo estamos haciendo en la llenura del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu dice que es amor, gozo y paz. Y si usted está perdonando con queja, sí estamos obedeciendo y Dios lo recibe por la buena intención. Pero llega un momento que se hace natural en nosotros, donde el Espíritu nos guía, porque dice la palabra que el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando yo estoy gozoso en Él, me fortalece para yo poder perdonar, para poder atravesar los problemas. Por eso Pablo dijo, yo sé vivir en riqueza y en pobreza. Riqueza, allí hay tentación. En pobreza hay queja, necesidad, murmuración. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa fortaleza es para poder operar como cristianos. Créanme, hermanos, nunca vea a una hermana o un hermano súper espiritual. Más bien diga, esa persona está llena de Dios o está llena del Espíritu. Porque a veces le atribuyen el poder a la persona y nos apegamos tanto al hombre y luego el hombre falla y dice, wow, por eso es que yo no voy a la iglesia porque yo pensé. No, pensamos mal. El Espíritu es el que nos da la capacidad, el valor, el amor, todo para poder seguir. Aún la luz. Miren lo que dice verso 4, primera de Tesalonicenses 5. Pablo hablando aquí dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón.
porque todos vosotros sois hijos ¿de qué? De luz e hijos del día. Cuando la palabra utiliza la luz y el día, de que debemos andar en luz, está hablando de no únicamente de que no pequemos, sino que no andemos escondiendo nuestras intenciones a Dios también. Por ejemplo, usted puede venir a la iglesia, puede traer una ofrenda y puede comportarse como que es cristiano, un ejemplo poniendo, pero su intención es otra, eso es andar en tinieblas. Su intención, su malicia interna a lo mejor no se demuestra de manera externa, pero Dios sabe. Y dice Dios, anden en luz. Ahora, ¿sí saben que andar en luz incluye el pecar? Porque cuando pecamos y confesamos, estamos exponiendo el pecado para que Dios nos perdone y nos transforme. Primera de Juan dice, el que dice que no tiene pecado, la palabra no mora en él. Ahora, yo no estoy hablando de práctica, estoy hablando del reconocimiento de nuestra debilidad. O sea, usted quizás no peque en el hecho, pero su naturaleza es pecaminosa. Usted no necesita orar para matar a alguien. Usted toma un cuchillo y lo hace, pero sí necesita orar para perdonar, amar, servir, todo, conforme al fruto de Dios. Bueno, verso 5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos. Ahora, es importante cuando leemos la Biblia tomar en cuenta los contextos, porque a veces van a haber palabras repetidas 2 veces con significado diferente. Por ejemplo, dormir aquí no está hablando de que no nos acostemos a las 12 hoy o a las 10, a la hora que usted se duerme. No está hablando de ese tipo de dormir, porque ya vine hablando de andar en luz. Dormirse es nosotros acomodarnos en nuestra carne. Es no encender cada día esa lámpara, es no ponerle aceite a la lámpara cada mañana, cada día. Eso es lo que significa. Dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Qué es velar y qué es ser sobrio? Sobrio con la mente llena de la palabra. Eso es sobriedad. ¿Qué es lo contrario de sobrio? Ebrio. ¿Significa qué? En otras palabras, borrachera. Ahora, ¿cómo se emborracha a alguien? Es influenciándose con alcohol. Una mezcla de alcohol y vamos a decir, su mente. Pero aquí sobrio está hablando de que solamente abunde la palabra de Dios en nuestra mente. Eso es sobriedad. Y velar significa orar, pero también vigilar en toda acción y en todo hecho, o sea, discernir con los ojos abiertos, si puedo utilizar ese ejemplo. El verso 7 dice, pues los que duermen, de noche duermen. Eso es metafórico, quiero que entiendan eso, ¿ok? Dice, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Aquí está hablando de secreto, del corazón. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Ahora, aquí vemos esta relación del aceite que Jesús estaba demandando a las 10 vírgenes para poder entrar. Ahora, ese aceite les iba a ayudar a ellas a encontrar el camino para ir a las bodas. ¿Notaron que el esposo no vino hasta ellas, sino que él fue a un punto determinado y ellas tenían que llegar? En otras palabras, nosotros caminamos en el camino de la voluntad de Dios, pero cuando el Señor venga dice que nos va a levantar si tenemos las lámparas llenas de aceite. Bueno, corremos el peligro, hermanos, a veces de engañarnos por las apariencias. ¿Cuáles son las apariencias en este caso? De que a veces no se nota de que Jesús está cerca por lo que está pasando en el mundo. Las noticias manipulan las noticias. No sé si entendieron eso. Las noticias esconden las noticias. Cuando usted ve noticias, hay noticias buenas y mayormente no son las populares. Si usted pone Fox, CNN, Telemundo, Univisión, ¿verdad? Usted no va a pasar de que allí atracaron a alguien, violaron a uno y que Trump va a cambiar la ley de los inmigrantes. No pasa de ahí el mensaje. Busque noticias en internet donde hable de cosas mundiales y póngale en la balanza para que vea que se está cumpliendo la palabra. Trate usted, en vez de estar en el Face, a veces póngalo a un ladito y comience a buscar noticias mundiales, en diferentes noticias, y vea el balance de lo que está sucediendo, mis hermanos, lo que está pasando en el Medio Oriente, la economía, y comience a aprender, porque el Señor en Mateo 24 dijo, cuando veáis todas estas cosas, sabed que el día está cerca. Pero si usted no estudia y no ve, y vivimos solamente en las novelas y en los programas de televisión, ¿cómo vamos a ver eso que Jesús dijo? ¿Cómo vamos a balancear en decir, fue verdad lo que Jesús dijo? Entonces, aquí vemos, en las 10 vírgenes, hubo un momento que las 10 se fueron a dormir.
Y allí está hablando literalmente de dormir. Todos tenemos que dormir. Pero en el texto que leímos de Tesalonicenses está hablando de dormirnos como cristianos, echarnos a descansar espiritualmente. Bueno, ¿por qué es tan importante el aceite? ¿Por qué es tan importante? Veamos las tres partes de la vasija para que funcione, ¿verdad? La vasija, que somos usted y yo, fuimos formados por las manos del alfarero, ahora somos vasijas de luz o lámparas. Está el aceite, el cual algunas no tenían, y vemos el fuego, el cual es la luz de esta lámpara. La lámpara se compone por la vasija, el aceite y el fuego, que es lo que le da la vida a esta lámpara. Bueno, en 1 de Juan 2:27, si me acompañan, vamos a ver cómo se utiliza esta palabra de aceite. Acuérdense que se utiliza en el término de ungir, de sanar y de encender los candelabros del tabernáculo. Pero vamos a ver un ejemplo para que vean que en el Antiguo Testamento el aceite se utilizaba para la unción del sacerdote o de los reyes también. Y era una señal, el aceite simbolizaba de que Dios iba a estar con ellos. ¿Se acuerdan de cuando Samuel ungió a David? También cuando ungió a Saúl. O sea, estaba con los dos. Pero vemos que en 1 de Juan y en Juan 15 está la parte donde hemos estudiado, donde dice acercaos a Dios. En Santiago dice acercaos a Dios y Él se va a acercar, ¿verdad? En Juan dice el que permanece en mis palabras y yo en Él, este llevará mucho fruto. O sea, son dos partes. Aquí vemos que el Señor ya nos dio su parte, ya Él puso la parte de Él, ya Él está presente. Dice la palabra que el Espíritu está siempre dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ahora falta la parte diaria del cristiano hasta su venida, de nosotros buscar su presencia en oración, en su palabra, todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, buscarlo cada día, crecer en la palabra, crecer en conocerle a Él, crecer en perdón, crecer en amor, crecer como cristianos. Y todo esto se hace por medio del estudio y la búsqueda y obediencia de la palabra, pero quien hace el trabajo en el corazón se llama el Espíritu Santo. Él es quien cambia el corazón. Bueno, la palabra unción era una señal pública para que todos pudieran ver de que el profeta, el cual es llamado por Dios, derramó el aceite sobre David, por ejemplo. Todos saben que David fue ungido como rey. Eso simboliza que el aceite de que Dios estará con David. ¿Se acuerdan de algunos reyes que quisieron tomar el trono? Absalón, uno de ellos, ¿verdad? Quisieron usurpar el trono. ¿Y qué pasó? No le fue bien, ¿por qué? Porque Dios no estaba con él. No fue llamado a rey él. Y muchas veces pasa con nosotros en el ministerio que queremos posiciones que Dios no nos llamó. Dice que Aarón fue ungido como sacerdote, pero Coré no. Y Coré quería el sacerdocio y por eso cayó parado en el Seol, muerto. Bueno, la unción en el Antiguo Testamento es simbólico a lo que iba a ser el Espíritu en nosotros, ¿verdad? Incluso Jesús utilizó una profecía de Isaías, dice, yo soy, ¿verdad?, el enviado, a mí me ungió el Señor para liberar a los cautivos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Fíjense lo que dice verso 27 de 1 de Juan 2. ¿Están ahí? Dice, pero la unción, aquí la unción, van a ver a qué se refiere, que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros. Ahora, ¿quién es la unción aquí? El Espíritu Santo. Si ese texto lo trasladamos al Antiguo Testamento, ¿a qué se refiere la unción? Al aceite, exactamente. Dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿A qué se está refiriendo este texto? Bueno, no está hablando de un pastor o un maestro que no le enseñe la palabra, pero sí se está refiriendo a que nadie nos puede enseñar la verdad, sino el Espíritu. Voy a explicarme porque parece confundido un poco. Cuando yo predico el mensaje, mi responsabilidad es de trazar la palabra lo más pura, sana, recta posible. Su responsabilidad es abrir el corazón y recibir el mensaje. Cuando usted abre el corazón y yo trazo la palabra correcta, el Espíritu lo lleva a toda verdad. ¿Lo entendieron, verdad? Sí, ¿verdad? A verdad, ok. Entonces aquí vemos que cuando dice nadie nos va a enseñar, no se está refiriendo a que no dejen que nadie le enseñe la palabra. No, yo no le puedo decir, créanme porque esto es verdad. Yo trato de no decirlo, si lo he dicho equivocadamente, pero nunca digo lo que yo le digo es verdad, créanme, no.
Nosotros predicamos el Evangelio, la Biblia, y siempre decimos, podemos estar equivocados, pero el Espíritu nos va a guiar a toda verdad. Entonces, la unción que en nosotros permanece aquí es el Espíritu Santo. Ahora, es el Espíritu que nos dice, cuando leemos la Biblia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Y un hermano te dice, yo creo que es esto, pero el Espíritu te lo puede revelar. A ti te lo puede revelar. Y esa es la verdad, la que el Espíritu revela. Pero ¿cómo interpretamos esa voz? Otra vez con la Biblia. No puedes romper nada en la Biblia para ser verdad. Incluso el Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. En otras palabras, usted no puede creer que un texto diga una cosa y cuando lee el otro texto dice lo contrario. O está malinterpretando la Biblia o usted la está torciendo. Siempre la Biblia tiene que ir en conjunto y es una sola verdad. Jesús dijo, la verdad os hará libres, exactamente. Entonces aquí vemos, voy a retomar. Dice, vosotros no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Y fíjense lo que dice, así como la unción misma, o sea, el Espíritu Santo, os enseña todas las cosas. Quiero pararme un momento allí. Muchas de las personas que han sido engañadas en la iglesia, ¿verdad? Yo sé que algunos aquí a lo mejor tuvieron problemas en una iglesia y salieron de allí. Y quizás tuvieron temor de irse, miedo al pastor, miedo a lo que decían que le iba a pasar si se iba. ¿Saben por qué surgía ese miedo? Y no me refiero a los nuevos, no me refiero a los que son nuevos. Me refiero al que ya tiene 5, 7, 8 años en el Evangelio. ¿Saben por qué usted tenía esa batalla? Por no tener la lámpara llena. Porque el Espíritu usted no lo escuchaba, usted oía lo que decía el pastor. Si se va, le va a caer la maldición de Balaam. Si no diezma, se van al infierno y comienza la gente a creer. ¿Por qué? Porque le están creyendo al que predica y no a la unción misma que permanece en nosotros. Cuando un predicador predica el mensaje, no debemos decir, sí, yo lo creo porque fue fulano. Créanme, mis hermanos, incluso los bereanos a Pablo, que fue ungido por Dios, le decían, Pablo, espérate, vamos a examinar aquí a ver si lo que dices es verdad. Ahora, ¿quién nos equivocó? Jesús. Todo lo que dijo fue verdad. Pero vemos que Pedro se equivocó, Pablo se equivocó, todo el mundo. Entonces, cuando usted escucha un mensaje, mis hermanos, no se fije en el nombre o su reputación. Tienen que fijarse en la palabra y su relación espiritual. ¿Qué va a suceder? Que esto nos va a llevar, mis hermanos, a tener una relación individual con Dios. No que digan, ¿tú eres cristiano? Sí, yo voy a tal iglesia. Oh, esa iglesia es grande. Sí, esa iglesia es poderosa. O sea, toda nuestra reputación basada en donde me congrego y no en la presencia de Dios. ¿Están de acuerdo? Fíjense lo que dice más adelante. Dice, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced ¿en quién? En Él. ¿Quién es Él? El Señor, por medio del Espíritu. Ahora, Cristo vino en forma de hombre, se fue y dijo, es necesario que me vaya, porque si no me voy, no puede venir el Consolador. Jesús no podía en su cuerpo físico habitar en todo el mundo, pero el Espíritu sí. Cuando Él subió, descendió el Espíritu. Ahora, es a esto que Jesús le está dando hincapié, en la parábola de las vírgenes. Ese aceite es el que nos lleva a toda verdad. Ese aceite es la marca o la señal de que estamos en su presencia y de la relación con Dios. ¿Saben por qué? Porque el mismo texto de la parábola dice, cuando cerró la puerta, ¿qué dijo Jesús? No os conozco. ¿Qué tiene que ver la relación con el aceite? De que el Espíritu activo en nosotros es la evidencia de que estamos en una relación íntima con Dios. Por eso dice Mateo 7:21, en aquel día me dirán, Señor, Señor, y yo les respondo, nunca os conocí. Conocieron mi palabra, hicieron milagros, fueron a la iglesia, pero no tuvieron una relación personal conmigo. Quizás con el pastor, pero no conmigo. Bueno, vamos a volver a Mateo 25, verso 6. 25:6 de Mateo. Esto es lo que va a formar en nosotros lo que llamamos convicción. Que usted puede andar en un grupito de 4 amigos o amigas y 3 se desvían y usted dice, no, yo sigo aquí. Porque usted tiene una convicción personal. Usted no dice, no, me fui a la iglesia porque con la que yo iba también se fue. O sea, la salvación es individual. Yo no voy a la iglesia porque la que me llevaban ya no me lleva, ¿verdad? O el que me llevaba.
Entonces, cada uno de nosotros debemos de tener una relación personal con Dios y es cada día llenando la lamparita de aceite. Bueno, el verso 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor, ¿verdad? Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ahora, en esta parte del texto notamos que ya no hay tiempo de volver a llenar las lámparas, porque la distancia, si lo puedo decir así, de donde estaban las vírgenes al esposo, era la distancia exacta para entrar, mientras que donde tenían que ir a buscar el aceite, le iba a tomar más tiempo, al punto que cuando volvieron ya las puertas estaban cerradas. Lógicamente esto es alegórico o metafórico, hablando de que usted y yo, cuando veamos esa luz, que resplandezca, dice, el cielo completo, y veamos la venida del Señor, si es que estamos aquí, no podemos decir, ay, voy a orar y a pedir perdón y a leer la Biblia. En ese momento ya no va a haber tiempo. ¿Sí lo entienden? En ese momento ya. Cuando veamos al Señor, o es para salvación o para juicio eterno. Por eso es que el mensaje Cristo viene pronto, es prepárate. Prepárate. ¿Cuántos conocen personas que hay que llamarlo 3 horas antes para pasarlo a buscar? Porque se toma tiempo, ¿verdad? Y luego te dice, ay, se me olvidó que tú venías. ¿Cuántas personas hay así que uno dice, voy por ti, ¿verdad? A las 3:15 nos vamos y estamos ahí 3:15, 3:20, 3:25. Ahora, imagínense en lo espiritual con la venida de Cristo. Imagínense aquel día cuando se ilumine el cielo completo. Y le voy a decir algo, en aquel día, mis hermanos, todo el mundo creerá. Eso es lo más peligroso, que todo el mundo creerá, todas las naciones van a decir, me lo dijeron, fue verdad, pero muy tarde. Por eso es tanto énfasis en el mensaje del Evangelio. Dice que a la medianoche se oyó un clamor. Aquí utiliza el Señor un ejemplo metafórico de que a la medianoche nadie está esperando a nadie, ¿verdad? Yo creo que nosotros no visitamos a nadie después de las 9. Usted ya está casi, si no está durmiendo, está camino a la cama, ¿verdad? ¿Quién está pensando en prepararse para su venida a las 12 de la noche? Ahora, yo espiritualmente vi esto así. Mediodía significa que el sol está en el centro del cielo. Medianoche significa que el sol exactamente está debajo de la tierra. Al punto de que el sol no hay manera, ni aún por su resplandor, ilumina esa parte del mundo, vamos a decir. Bueno, cuando Jesús estaba en la cruz sucedió lo mismo. Al mediodía luego dice que vino un eclipse y vino tinieblas sobre la tierra. Lógicamente por la muerte del Señor, quien es la luz de este mundo, murió literalmente, pero absorbió la muerte en la resurrección. Y el poder del Espíritu volvió a encender esa luz, que es la que ahora nos enciende a nosotros cada día. Y yo comparo esa idea de la medianoche como ese día que se oscureció. Dice, aquí viene el esposo a recibirle. El verso 7 dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, el corre-corre, como dicen en mi país, ¿verdad? Y arreglaron sus lámparas, en otras palabras, la prendieron, ¿verdad? Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Se acuerdan 1 Samuel? Nuestras lámparas se apagan. Ahora, parece que tenían un poquito de aceite, a lo mejor, porque dice que se apagan, está hablando en decrecimiento, ¿verdad? Pero aquí la idea es, cuando parece como que usted diría, pero ¿no dice la palabra que debemos de amar a nuestro prójimo y compartir a la mitad del aceite? Bueno, en este caso no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo el costo de recibir ese aceite, de permanecer con la lámpara llena, lo que cuesta. Y fue lo mismo que dijo Jesús, lo que cuesta seguirme es abandonar tu vida en el sentido de amor o prioridad. Toma tu cruz y sígueme. Y luego dice Marcos, cada día. Y aquí no había manera de que ellas le compartieran el aceite, porque si eso sucediera, no llegan ningunas. Pero es un ejemplo dándonos a entender de que cómo puede alguien que vivió su vida en diligencia con Dios, metido en la palabra, orando, ayunando, todo lo que la palabra nos manda a practicar. Y en aquel día viene Jesús, ¿cómo compartimos eso? ¿Quién me dice? Los ayunos, las oraciones, los estudios, la obediencia. ¿Cómo yo lo comparto con mis hijos, mi esposa? No se puede. Ese es el no se puede aquí. No es mala fe como decimos, no se puede. Porque el propósito de tener el aceite era para ellas poder llegar a las bodas. Si lo compartían, se quedaban las 10. Y no era justo.
Bueno, Mateo 24:36, un capítulo anterior, fíjense lo que dice. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Qué está hablando? ¿Que no hay que casarse? No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo ocupados en los quehaceres diarios, como Marta y María. ¿Se acuerdan? No está hablando que no lo podemos hacer, sino más ocupado en eso que en la espera de la venida. Usted se puede casar y puede tener la mente de que en cualquier momento puede el Señor llegar. Y a lo mejor se va vestida de novia ese día, ¿sí o no? Pero aquí es el corazón y la mente inclinada a esa espera. Usted puede comprar una casa, pero usted dice, la voy a comprar y que Dios me la bendiga, y voy, etcétera, etcétera, pero yo sé que algún día eso se va a quedar. Voy a comprar un carro y lo voy a disfrutar, lo voy a cuidar, ¿verdad? No como el becerrito de oro, pero lo voy a cuidar, pero yo sé que algún día se va a acabar. Un día nos vamos de aquí. Somos peregrinos y pasajeros, ¿verdad? Que estamos atravesando, o extranjeros pasando por aquí. Esa es la idea del cristiano. Porque aquí hablando de comer y beber, hay que comer y beber. Pero es el enfoque, el afán por estas cosas, ¿verdad? Yo sé que hay que trabajar para comer, pero no hay que afanarse para comer. Yo sé que hay que tener parejas, los que quieren parejas, etcétera, pero no hay que dar la vida y abandonar a Dios por buscar la pareja. Esa es la idea del texto. Y fíjense lo que dice. Dice, hasta que el día en que Noé entró en el arca, y el 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Lo mismo que dije, muchos no entendieron hasta que vean o van a ver ese resplandor de la venida de Cristo, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo. Ahora imagínense, acompáñenme a Génesis 7. Imagínense en ese día de tribulación, que simboliza, ¿verdad?, la tribulación en el tiempo del diluvio, cómo el mundo entero se hundió en agua, pero la iglesia fue levantada. Ahora, ¿quiénes entraron en el arca? Le voy a decir esto. Entraron 8 y los demás no entraron porque no creyeron que podía llover. Según los estudiosos dicen que en ese tiempo solamente subió un vapor de la tierra, nunca había llovido. Dice que se rompieron las fuentes de los cielos, las cataratas, y comenzó a llover. Y estos se dieron cuenta de que era cierto lo que se estaba predicando hasta que vieron el agua caer. Pero a mí me da mucho temor porque en el arca no fue Noé quien cerró la puerta. Vamos a leer el verso 11 de Génesis 7. Dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Dice el 13, en este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domésticos según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Ahora, ¿usted cree que los animales los salió a buscar Noé? ¿O el Señor los guió? Miren, le voy a decir algo, hermanos. Los animales oyen el Espíritu de Dios y responden a Él. Salmo 150 dice que todo lo que respira, alabe al Señor. Los animales responden a Dios. Increíblemente, bueno, tenemos la historia de Balaam y la burra, ¿verdad? O la mula. Pero es increíble cómo los animales entendieron la voz de Dios, ¿verdad? Más que esos hombres de ese tiempo. En el libro de Judas, si no me equivoco, el Señor se refiere a los hombres pecaminosos que son como animales irracionales. Y yo digo, wow, increíblemente todos esos animales llegaron. No dice el texto que Noé le dijo, vamos caballito, que se va, ¿verdad?, del bote. No, mis hermanos, el Espíritu de Dios trajo los animales. Pero no entraron todos porque no todos creyeron a la voz. ¿Saben por qué los animales obedecieron? Porque ellos no tienen voluntad en el sentido humano. Miren lo que dice el verso 15. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, en parejita, hermanos, sin pelear como los esposos. Dice, de toda carne en que había espíritu de vida,
y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron. Ahora, ¿faltaron animales dentro del arca, sí o no? Claro que sí, las ballenas. Se le fue esa, ¿verdad? 16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová, ¿qué dice? Le cerró la puerta, o cerró la puerta. Sí, le cerró. Ahora, es increíble, amados, que el arca, cuando se le dieron las instrucciones a Noé, el Señor le dijo a Noé, una sola puerta. ¿Que representa a quién? A Cristo, hermanos. No hay por otro lado por donde entrar que no sea Cristo. Ahora, hoy vemos miles de dioses, que si Mohammed, que si Joseph Smith, que si la Virgen, que si Juanito, que si San no sé qué. Cada vez que abrimos una puerta al arca adicional de la que Dios mandó hacer, no es el arca de Dios. El arca tenía una sola puerta. El arca representa el arca de salvación. Hoy es la iglesia, donde nosotros desde el arca predicamos, edificando el arca, vamos a decir, para el día de su venida, y predicamos el evangelio para que entren por la única puerta. En Juan 10 Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare tendrá vida eterna. Bueno, para finalizar y no dejarlos, ¿verdad?, cojos, porque queremos saber cómo podemos llenar las lámparas. Quizás no le puedo dar una explicación al 100% porque es profundísimo esto, pero vamos a hacer algo, vamos a utilizar este texto o esta enseñanza con la serie que va a venir, y vamos a hablar de buscar a Jesús. No sé cómo se va a llamar, pero va a consistir en eso. Pero voy a dar algunos puntos de cómo tener las lámparas llenas de aceite. Juan 3:30, yo voy a partir de este texto. Juan 3:30 dice, aquí hablando Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, ¿verdad? ¿A qué se refiere Juan cuando dijo esto de Jesús? La idea de Juan era que Jesús tenía que estar por encima de todo en todo el sentido, en posición, autoridad, poder, gloria, señorío. Pero para nosotros, como ejemplo, es que nosotros ahora tomamos nuestra voluntad, nuestras decisiones, y se las entregamos al Señor. Y ahora el Espíritu Santo nos guía en su palabra a toda verdad. Ya no vivo yo, Gálatas 2:20, más vive Cristo en mí. Es la idea del aceite en las lámparas. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino. Tenemos que llenarnos de vino para emborracharnos. Pero para andar en el Espíritu tenemos que llenarnos ¿de qué? Del Espíritu, entiendas el aceite, ¿verdad? Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y luego da una serie de frutos que allí hay. Bueno, llenar las lámparas cada día, mis hermanos, es con la intención de buscar a Cristo, su persona. No solamente porque podemos amar la Biblia es algo que maravilla. Pero cuando abrimos la Biblia, la palabra de Dios, es con la intención de buscarlo a Él. Voy a estudiar la Biblia para conocerlo a Él, amarlo a Él, adorarlo a Él, vivir para Él. Esa es la idea. Bueno, esto nos va a conllevar a la santificación, a la purificación. El buscarlo a Él trae la rama de vivir en santidad. Porque dice la palabra que sin santidad nadie le verá. Santiago dice, acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y los de doble ánimo, y allí se refiere a la búsqueda, buscar una cosa del mundo un día y otra cosa, perdón, en la iglesia otro día. Sino el corazón puro es buscar a Dios, nada más. Como objetivo de vida, como meta de vida, solamente buscarlo a Él. Quiero dejarle saber de que Dios nos permite disfrutar la vida, nos permite tener cosas, pero no es eso lo que buscamos, es a Cristo a quien buscamos. Y voy a concluir con Mateo 25:10. Ahí cerramos ya. Mateo 25:10. Dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.
siempre viene la pregunta, ¿qué usted y yo haríamos si sabemos que Cristo viene mañana? Bueno, eso que le llegó a la mente, si no lo está haciendo, debemos de hacerlo siempre. No sé si han visto que hay debates en la pregunta de si vamos a atravesar la tribulación o no, ¿verdad? Y como dijo un maestro, dice, oren, ¿verdad?, para que no pasen por ella y prepárense como si van a pasar por ella. Vamos a cerrar los ojos. Quiero que se pongan de pie, por favor. Vamos a tomarnos un momento en silencio y vamos a, en otras palabras, a calmar nuestro espíritu para poder escuchar mejor la Tengo una enseñanza individual para el día de hoy. No pertenece a ninguna serie. Y ayer mientras meditaba, ¿verdad?, en el mensaje, el Señor puso en mi corazón traer este título que voy a compartir. Y las iglesias de hoy, no sé si notan, no se está predicando acerca de la venida de Cristo. Está muriendo ese mensaje. Y hace mucho tiempo ese mensaje ha aparecido como algo que no estimula a muchos, porque los que no creen, los que no confían en Dios, dicen que la iglesia anuncia su venida y nunca viene, ¿verdad? Esa es la excusa. Pero ¿cuántos saben que el Señor, ¿verdad?, existe fuera de este tiempo? Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y muchas veces miramos esa promesa del Señor de su venida. Segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su venida como muchos tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, para que todo hombre se arrepienta y así darle la oportunidad de que podamos venir a su presencia. Para el día de hoy yo quiero compartir un título que se llama Cuando Dios cierra la puerta. El título de hoy se llama Cuando Dios cierra la puerta. Cuando yo pienso en estos temas y cosas como estas, de verdad que mi corazón tiembla, porque nosotros estamos en Dios hoy, tenemos conocimiento de Él, recibimos su palabra, es gracias 100% a Él. No hay manera de que un hombre pueda buscar a Dios, encontrar a Dios o agradar a Dios, si no es porque Dios primero nos capacita o nos alcanza. Y si Dios nos cierra la puerta, se imagina dónde quedamos, ¿verdad? Es como cuando le cierran la puerta a alguien con la llave afuera, sin forma de cómo abrir por dentro. Es más o menos una idea. Bueno, yo quiero que me acompañen a Mateo 25 y vamos a hablar de la parábola de las 10 vírgenes. Esa va a ser nuestra base del tema de hoy. Mateo 25, vamos a iniciar desde el verso 1. Esta es la parábola que vamos a leer, la parábola de las 10 vírgenes. Usted, me imagino que se familiariza muy bien con ella. A lo mejor conoce la historia de oído, pero hoy vamos a estudiar, a pedirle a Dios que nos dé sabiduría en esta enseñanza. Mateo 25:1, vamos a leer hasta el verso 13. ¿Están conmigo allá? Ok, dice, entonces el reino de los cielos, dice, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Verso 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron de aceite cada día, Señor.
Sabemos que cuando la lámpara no se enciende, pierde su propósito, así como el cristiano se siente a veces sin sentido por no tener aceite. Y todo eso trae falta de paz, falta de gozo, falta de sentido, falta de importancia. Y así como una lámpara es diseñada para alumbrar en lo oscuro, así nosotros somos luminares en el mundo. Yo sé que una cosa precede la otra, Señor, y a veces preguntamos, Señor, ¿por qué pecamos o por qué nos sentimos sin ánimo o a lo mejor frío como cristianos? Y la respuesta está en el aceite. Ese aceite que es el que permite que ese fuego, esa llama de fuego, tenga sentido. Y por medio de esta ilustración podemos ver que el mundo no mira tanto la lámpara, sino la llama de la luz del fuego. Así como Moisés iba caminando en el desierto y dice, quiero ver esta grande visión. Y habiendo tantos árboles, tantas zarzas allí, es como le llaman a ese árbol, tantos, nos hacemos la pregunta, ¿por qué Moisés fue a ese? Y es porque la luz del fuego de Dios estaba encendido allí. La zarza ardiente representa esa comunión del fuego y el árbol seco que se hace naturalmente imposible de entender. Así como un pecador tiene relación con un Dios tan santo, también es imposible entender. Pero eso por medio de la gracia y el Espíritu Santo es posible. Dios no puede alumbrar a través de nosotros si no vivimos para Él. Padre, en el nombre de Jesús, que tu aceite no falte en nosotros y que cada día, Señor, podamos crecer en esos entendimientos para corregir y seguir hacia la meta que es Cristo. Bendice tu pueblo, Señor, con abundante aceite, mi Dios, en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos.